Bienvenidos a la presente edición de TV Perú Mundo. Somos Paola Pejovesi y Farid Cajat, quienes les damos la bienvenida y vamos a comentar lo que ha pasado en el mundo el día de hoy. En Venezuela se ha devaluado su moneda en casi 46% y ha pasado, por ejemplo, el cambio a dólar, ¿no? De 4.30 a 6.30. Esto significa 46%. ¿Qué va a significar esto? Bueno, en lo inmediato que crece la inflación de un país que ya tiene una de las 3 inflaciones más altas del mundo, aunque claro, en honor a la verdad, en el mundo de hoy las inflaciones altas están en el orden del 30% anual. Eso era lo que teníamos nosotros en un mes a fines de los 90s, a fines de los 80s, y principios de los 90s también. Y si hay una elección temprana, como muchos preveían, probablemente le pase factura al gobierno. Claro, y además que el dólar, este aumento del precio del cambio también será mucho mayor en el mercado negro, porque los venezolanos normalmente no pueden cambiar dólares de manera tan libre. Sí, hasta hace unos meses el mercado negro tenía el dólar en el mercado negro tenía una cotización que además es ilegal, ¿no? Por eso en Argentina le llaman blue o azul. Para insinuar que no siendo oficial no es tampoco ilegal. En el caso de Venezuela sí es ilegal, era 2,5 veces más alta que la cotización oficial y en los últimos meses había subido hasta 3 o 4 veces la cotización oficial, lo que presagiaba que los mercados esperaban una devaluación. Muy bien, y vamos a ir sobre este tema. El gobierno de Venezuela devaluó hoy viernes su moneda, el bolívar, y fijó una nueva cotización para el tipo de cambio oficial de 6,3 bolívares por dólar desde los 4,3 por divisa vigentes desde el 2011. De esta manera el gobierno bolivariano anuncia una devaluación del 46,3%. Esta cotización pasará a ser la única, ya que las autoridades financieras anunciaron además la eliminación del tipo de cambio secundario del SITME de 5,3 bolívares por dólar manejado por el Banco Central. El presidente Hugo Chávez fijó un férreo control de cambio a partir del año 2003 que rige para todas las importaciones de bienes, compra de dólares para viajes al exterior y adquisición de deuda soberana y el estatal Petróleos de Venezuela. Muy bien, vamos a ampliar esa información. Los venezolanos, a ver, para que se puedan entender los televidentes, ellos no podían ir libremente y comprar, por ejemplo, $100, por ejemplo, o había que justificar que te ibas de viaje. Sí, había que justificarlo, pero sí se podía comprar, si no me equivoco, hasta $5.000 para viajes al exterior. Y bueno, el tema con esto es que esto va a afectar, salvo que el gobierno decida aumentar los subsidios a los alimentos, esto va a afectar la economía familiar, porque el 80% de los alimentos que se consumen en Venezuela son importados. Y entonces, si por ejemplo algún alimento importado vale $1, antes había que pagar 4 pesos 60 o 4 pesos 30 para adquirir ese alimento, ahora hay que pagar 6 pesos 30. ¿no? Medido en pesos, los precios de los alimentos se van a disparar. Además, esto ocurre cuando estamos ya a 2 meses sin la presencia física de Hugo Chávez. ¿Esa era la situación que realmente vivía el país, que se estaba ocultando? Sí, era obvio que no iba a ocurrir esto antes de que pasaran primero la elección presidencial, septiembre, octubre pasado, y en segundo lugar la elección regional de diciembre pasado. Lo que muchos esperaban es que esto se postergara hasta una eventual nueva elección presidencial o cuando menos hasta unas elecciones parciales para alcaldías que hay en abril. Pero aparentemente la situación era insostenible, porque siendo tan costosa es algo que preferirías hacer una vez que pasen todos los procesos electorales en los cuales el alza de los precios te pase factura. Claro, el gobierno podría intentar seguir subsidiando a un nivel aún mayor los alimentos, pero eso querría decir que no resolverían el otro problema por el cual tomaron la decisión de devaluar, que es cerrar la brecha fiscal, que es descomunal, precisamente porque se gastó mucho el año pasado como gasto de campaña en buena medida. Muy bien, y hablando de economía de esta parte del continente, en Argentina, la presidenta Cristina Fernández anunció en cadena nacional un acuerdo con Irán para esclarecer el atentado a la AMIA en el año 1994.
El Congreso de Argentina ha sido convocado a sesiones extraordinarias para debatir el memorándum de entendimiento que Irán firmó con la Argentina en el marco de la investigación por el atentado a la AMIA. El documento permitirá que jueces argentinos puedan interrogar a los ciudadanos iraníes acusados como responsables del atentado a la Mutual Judía en 1994, que se cobró la vida de 85 personas. El anuncio lo hizo la presidenta Cristina Fernández en cadena nacional. Irán manifiesta su deseo de dialogar para cooperar en el esclarecimiento del hecho. No ya en un tercer país, sino con la conformación de una comisión de 5 juristas prestigiosos internacionales que no pueden ser ni argentinos ni iraníes, cuyo dictamen no es vinculante para las partes porque se sigue respetando la legislación de ambos países, por lo tanto la justicia argentina no va a ser obstruida y mucho menos va a renunciar a la soberanía, y las autoridades judiciales argentinas podrán ir a Teherán a interrogar a todos los acusados. En su mensaje, Fernández remarcó que la última palabra la tendrá el Parlamento, a donde el convenio ha sido enviado para su control. Hemos dado un paso muy importante en destrabar una causa que estaba absolutamente inmovilizada, es más, sin posibilidad alguna de poder interrogar a quienes la justicia argentina ha inculpado o ha incriminado como presuntos participantes del atentado contra la AMIA. Por su parte, las autoridades de la AMIA y referentes de la oposición han rechazado esta estrategia del gobierno argentino. Sin embargo, la presidenta recordó que en más de una ocasión, ella y su esposo, Néstor Kirchner, reclamaron a Irán la extradición de los exfuncionarios acusados en la Asamblea Anual de la ONU en Nueva York. Este atentado que sucedió en el año 1993, ¿fue, no? 94, 94, si mal no recuerdo. Claro, digamos, muchos lo atribuyen a la participación del gobierno de Menem en la guerra contra el régimen de Saddam Hussein en Irak en 1991, donde si bien no intervienen los combates, envía incluso naves de guerra a la región, al Golfo Pérsico. Entonces, la presunción de la justicia argentina es que regímenes como el iraní y organizaciones como Hezbollah podrían haber estado involucrados en una operación de castigo por esa participación. Y fueron 2 atentados, no uno contra la Embajada de Israel y el otro contra la Asociación Mutual Israelita de la Argentina, una organización de la comunidad judía de ese país, que causaron decenas de muertos en conjunto. Y la justicia argentina pidió la extradición de, si mal no recuerdo, 8 funcionarios del gobierno iraní y de una persona de origen libanés presuntamente vinculada a Hezbollah. En mi opinión, ese no era un vínculo tan claro, pero en todo caso, Irán se negó a aceptar la extradición de estas personas. Y estamos hablando de algo que pasó hace ya 17, 18 años y no había aviso de solución. Entonces, este acuerdo es una forma de afrontar el problema sin que estas personas tengan que viajar a la Argentina y someterse a la justicia de ese país. Pero eso ya lo habría conversado el presidente Fernández con el presidente de Irán. Sí. Han tenido una reunión bilateral. Sí, y finalmente negociaron el tema y llegaron a este acuerdo. Estas personas pueden ser interrogadas por la justicia argentina, pero en Irán. Ajá. No van a viajar a la Argentina, donde podrían ser detenidos. Y habría que recordar que entre ellos estaba un ex ministro de Relaciones Exteriores de Irán, o sea, era gente prominente en su momento en el régimen iraní. Y la otra parte no me queda del todo claro, pero habría un grupo de jueces que no serían ni iraníes ni argentinos, que emitirían una opinión jurídica sobre el tema que no sería vinculante para las partes. El punto es qué pasa si la justicia argentina encuentra indicios suficientes como para reforzar la acusación en contra de esta gente. Presumo que Irán de cualquier manera no los va a extraditar. Además, eso va a reclamar los familiares de las víctimas del AMIA, ¿no? Que sean de origen judío. Sí, y no va a pasar nada, porque Irán no los va a entregar. Muy bien, nosotros nos vamos ahora al Ecuador con lo que ha pasado con el candidato Lucio Gutiérrez, quien se llevó un gran susto cuando la tarima donde se encontraba se desplomó. Ocurrió en la población de Caluma, provincia de Bolívar. Según han informado los medios ecuatorianos, después de presentar a su binomio, Gutiérrez se dirigía al público mientras
uno de sus correligionarios daba la mano a simpatizantes que se hallaban bajo la tarima. En ese momento en que el ex mandatario se refería al incremento de precios de productos, cayó la tarima y con ella Gutiérrez, Boyes y otras personas que se encontraban sobre el tablado. Tremendo susto que se ha llevado Lucio Gutiérrez en esos momentos de la campaña electoral. Estaba junto a la candidata de la vicepresidencia, Perla Boyes. Bueno, vemos que en la campaña a las elecciones hay de todo, hasta la caída cuando hablaba del precio de los productos. Sí, vaya ironía, hablaba del alza del precio de los productos mientras él caía. La buena noticia para él probablemente es que el día de las elecciones no va a caer porque ya está muy bajo. Y el resultado probablemente lo impresione tanto como esta caída. Pero estaban hablando, yo he leído que dicen que ya es descartado ya una segunda vuelta, ya que Correa tiene pues un nivel de aceptación que ya hace imposible que el segundo pueda superarlo. Pero es que si la oposición hubiera al menos logrado un acuerdo de unidad y hacer una primaria abierta a la población, como hizo la oposición venezolana, que no en vano terminó obteniendo 45% de los votos, tal vez lo hubiera ido mejor. Pero dividida en 6, si no me equivoco, candidaturas, que además se atacan entre sí, no solo atacan a Correa, pues sus posibilidades eran ínfimas. Muy bien, pero cabe solamente agregar a esta información que Lucio Gutiérrez se encuentra bien y solamente fue un susto. Bien, ahora vamos a Venezuela. Indígenas de la localidad de Urimán mantienen retenidos a 43 militares en una zona minera al sur del país. Medios locales informaron que para liberarlos exigen la anulación de un decreto que otorga al Estado la administración de las actividades de exploración y explotación del oro. Según informaron, el gobierno envió al ejército a intervenir la región y detener el desarrollo de los mineros ilegales. Esta no es la primera vez que comunidades indígenas realizan un acto semejante. En el 2011 hicieron lo mismo con 22 militares acusados de permitir la minería ilegal en zonas donde no tenían acceso a los lugareños. Muy bien, y nos vamos a Estados Unidos. Los ciudadanos de ese país se preparan para una de las peores tormentas de la historia. Miles de vuelos han sido suspendidos ante el fuerte temporal de lluvias, vientos y nieve. Comenzaron a sentirse los primeros efectos de la poderosa tormenta invernal en los Estados Unidos. Según los especialistas, la peor en muchos años, tendrá una potencia histórica, caerán hasta 60 centímetros de nieve y habrá vientos de 120 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico estadounidense pronosticó que las zonas más afectadas serán las costas de Maine y Connecticut en el noroeste del estado de Nueva York, aunque también se esperan precipitaciones en Nueva Jersey y en Michigan. Las aerolíneas llevan cancelados 3.775 vuelos que estaban programados para hoy en Boston, Chicago y Nueva York, hacia donde se dirigía el fenómeno climático luego de azotar la región de Nueva Inglaterra. Mi vuelo de regreso a Carolina del Norte se suponía que salía a las 7 de la noche, pero fue cancelado por completo, así que no estoy muy seguro de cuándo podré viajar. Llegué y me dijeron que mi vuelo estaba cancelado, así que ahora me tienen reservado un vuelo para mañana por la noche. Mientras tanto tendré que ir a un hotel. En Nueva York, donde se espera que caigan más de 15 centímetros de nieve, el alcalde Michael Bloomberg espera que las previsiones fueran exageradas, aunque la ciudad estaría preparada para actuar. La recomendación es permanecer en sus casas, mientras que lo peor de la tormenta pase. Es por su propia protección. Uno de los mayores temores es que se vea afectado el suministro energético en algunas zonas afectadas, como ya ocurrió con el feroz huracán Sandy que atacó Nueva York a finales del 2012, aunque en esta ocasión sería aún más grave si algo similar ocurriera, porque tratándose de una tormenta de nieve de perder la electricidad, las personas deberían afrontar temperaturas extremas sin calefacción. Hoy estaba leyendo que es quizás la tormenta más dura e intensa de los últimos 100 años y es el este de los Estados Unidos quienes sufrirían, y ya Nueva York se encuentra en estado de emergencia. Bueno, ya pasaron por Sandy, así que es un periodo difícil, ¿no? Entre noviembre y febrero. Dos grandes tormentas, aunque claro, esta es menos destructiva, ¿no? Las tormentas de nieve no son tan destructivas, detienen la actividad económica, ese es su mayor efecto,
pero no causan, digamos, los estragos que causan las tormentas tropicales. Además que son más organizados, ¿no? Las personas toman sus provisiones, se quedan en casa, seguramente tendrán que sufrir el corte de servicio eléctrico, que eso quizás si los niños no van a clases, eso es parte de las previsiones que se toman, ¿no? Sí, lo interesante es lo que usan las autoridades para volver a abrir las pistas, echan arena y sal, no sé si en combinación o por separado. Yo sabía eso de que la sal derrite el hielo, pero no sabía que la arena tenía el mismo efecto. Claro, son bueno, yo sabía que la sal y que se utiliza también de Europa para poder limpiar los caminos, es la manera más rápida de poder deshacerla. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con más información y desde Italia Silvio Berlusconi apela a su sentido del humor para así ganar más votos. Y también desde Estados Unidos, un bebito de 2 años se perfila como el nuevo talento de la NBA. Este lunes, en Sucedió en el Perú, la historia del carnaval. Los esperamos. ¿Qué ha sido de tu vida? Dime, cuéntame si estabas confundida. ¡Buenas noches, viva! TV Perú presenta nuevamente a Gianmarco en concierto. Una tarde con más canciones, más momentos emotivos. Gianmarco en concierto en el Estadio de San Marcos. Me tienes como loco dibujando donde vaya. Un extraordinario recital para una fecha especial. Jueves 14 de febrero a las 10 de la noche. Solo por TV Perú. Mucho más que ver. No se lo pierdan. Máscaras, color y alegría. Desbordante y extremo. Cajamarca es fiesta y su carnaval marca ritmo y tradición. Acompáñame en Carnaval porque yo lo sé gozar. Entrada, concurso, velorio y cremación del Unión Carnaval. Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Estamos viendo TV Perú Mundo. Nos vamos con Italia. Estamos a 2 semanas de las elecciones y el ex primer ministro Silvio Berlusconi acortó la distancia con la centroizquierda en la intención de voto. Di fare così y di dire Angelino, adesso tocca a te. El histrionismo es algo innato en Silvio Berlusconi. Cada mitin de su campaña política es un espectáculo. Su sonrisa de oreja a oreja no tiene otro motivo que el de su repunte en las encuestas. Y es que a 2 semanas de las elecciones en Italia, la coalición de centro-derecha del ex primer ministro italiano redujo su desventaja frente a la centro-izquierda, que se mantiene como favorita. De haber tenido 14%, han pasado al 28%. E allora abbiamo ancora poco meno di 3 settimane. Alla velocità con cui abbiamo fatto questa rimonta, dobbiamo mettere fuori la freccia e sorpassarli.
Según el sondeo de la sociedad Demos para el diario La República, el escándalo de corrupción del Banco Monte dei Paschi di Siena, vinculado con la centroizquierda, habría impactado de manera negativa en Bersani, mientras que la derecha se ha beneficiado del protagonismo mediático de Berlusconi y de sus promesas de disminuir los impuestos. Dopo un po' senti Bersani che abbaia. Berlusconi ha detto un'altra... Ah no, lui lo fa con il dialetto... Ma Berlusconi ha detto un'altra delle sue stronzate. El sondeo resaltó que cerca del 25% de los electores están indecisos y se trata en su mayoría de quienes en elecciones pasadas votaron por il Cavaliere. Muy bien, realmente Berlusconi, no sé, pues está que se lo toma con humor o ya no le importa nada, ¿no? Bueno, le está yendo bastante mejor de lo esperado en las encuestas. Claro, tiene un oligopolio mediático y es un personaje histriónico, ¿no? Además, la paradoja para la izquierda es que un banco en el cual el principal partido de izquierda tenía participación a través de un individuo que estaba en un puesto prominente en el banco, ha hecho exactamente todo aquello que la izquierda ha criticado al llamado capitalismo financiero transnacional, o sea, comprar y vender activos tóxicos y actuar de una manera desregulada, propia al capitalismo salvaje. Entonces ha quedado como un gesto de hipocresía, ¿no? La izquierda haciendo exactamente todo aquello que siempre le habría criticado al sistema capitalista. Pero ¿cómo se lo toman los italianos esos comentarios de Berlusconi? ¿O ya lo ven como un personaje ya que es capaz de, no sé, de decir cualquier cosa? Es una sociedad polarizada donde hay un sector que vota por él a ciegas, hay un sector que jamás votaría por él, y creo que hay un sector intermedio que a veces ve con simpatía sus extravagancias y humoradas, pero no me queda claro que vayan a votar por él por enésima vez. Muy bien, vamos a seguir con las informaciones y en Corea del Sur, miembros de la Fuerza Aérea de ese país han realizado un cortometraje que parodia el musical Los Miserables. El remake de la novela de Víctor Hugo ha sido llevado también al cine con Russell Crowe y Hugh Jackman como los protagonistas. Esta es la nueva versión coreana del musical Los Miserables. La idea, aunque no lo parezca, es de la Fuerza Aérea Surcoreana, que ha rodado un corto en el que parodia a esta novela del siglo XIX. La misma tiene en este momento un remake en los cines, protagonizada por Russell Crowe, Hugh Jackman y Anne Hathaway. En menos de una semana, el video de 14 minutos ha recibido más de 1,5 millones de visitas en YouTube. Sin embargo, esta versión militar del musical evita cualquier mención a la Revolución Francesa y en su lugar narra la historia de un piloto coreano que desea que su novia pueda visitar su base a pesar de la negativa de su autoritario superior. No esperábamos esta respuesta en el extranjero, ya que no en todos los países hay servicio militar obligatorio. PSY es un artista increíble y su canción del baile del caballo se volvió popular. Sin embargo, nuestro video es bastante largo, así que estaba preocupado. ¿Qué pasaba si la gente se aburría? Pero estoy contento con lo que hemos logrado hasta ahora. Otra de las razones para la creación del video fue ayudar a romper la imagen tópica de que el ejército es un lugar aburrido. Salvo la protagonista femenina del cortometraje, el resto de los actores que aparecen en el video están cumpliendo el servicio militar obligatorio. Bien, ¿qué te parece, Farid, ahí que se dediquen los soldados de Corea del Sur a parodiar esta película que está tan famosa y candidata al Oscar? Bueno, en lugar de decir degollaremos norcoreanos y mataremos chinos, mejor que hagan musicales de Broadway, aunque a mí nunca me gustaron en general, y la idea de que específicamente la novela de Víctor Hugo la conviertan en musical me gustó aún menos, ¿no? Claro, y los de Corea del Norte, que son más fanáticos de las cosas de Norteamérica, de repente puedan presentar su propia versión, ¿no? Bueno, el jefe, ¿no? Los demás de la población en general no ha tenido acceso a eso, pero él aparentemente es aficionado a Mickey Mouse, ¿no? Muy bien, ahora vamos con otras noticias. En las Islas Salomón ya están llegando suministros de ayuda a las áreas remotas de las islas afectadas por el tsunami de hace 2 días, tras ser inicialmente aisladas a causa del daño a una pista de aterrizaje local.
Isla Salomón no deja de temblar desde que fue víctima de un terremoto de 8 grados y que provocó un tsunami, dejando al menos 9 muertos y cuantiosos daños materiales. Esta vez el movimiento fue de 7.1 grados. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos localizó el epicentro a 10 kilómetros de profundidad marina y a 669 kilómetros al este-sureste de Honiara, la capital. Las autoridades no han informado de momento de víctimas mortales ni han declarado la alerta por las olas gigantescas. Estos son actos de Dios que, ya sabes, están fuera del control de la humanidad. En un avión, el primer ministro del país insular viajó hacia la zona llevando ayuda humanitaria y médicos especializados. La Salomón, país formado por 1 millar de islas y una población de unos 523.000 habitantes, han sufrido un total de 40 réplicas desde el miércoles pasado. La nación se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, un área de gran actividad sísmica y volcánica sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría moderados. Bien, nos vamos a Bangladesh. Un accidente de ferry ha dejado decenas de desaparecidos. El barco que transportaba a más de 50 personas se hundió en el río Meghna. La mitad de los pasajeros pudieron nadar a nado hasta la orilla. El ferry transportaba a más de 100 personas y se hundió después de chocar contra un barco de carga en el río Meghna, cerca de la capital de Bangladesh, Dhaka. Decenas de personas están desaparecidas. Solo la mitad de los pasajeros logró nadar hasta la orilla y salvar sus vidas. La mayoría de las víctimas fueron niños y mujeres. Cientos de personas se reunieron en el lugar de Gazaria, en el distrito de Munchigan, en busca de familiares desaparecidos en el accidente. Mi esposa y mi hijo estaban en este ferry y de pronto chocó con un barco pesquero y se hundió. Mi hijo sabía nadar y sobrevivió, pero mi esposa no pudo. No tengo nada que decir. 7 murieron. 7 miembros de mi familia murieron. Los equipos de rescate de bomberos, defensa civil y la policía aún continúan la búsqueda de sobrevivientes. Las autoridades aún no han dado una cifra oficial de víctimas mortales, pero podrían sobrepasar los 30. Accidentes de este tipo son muy comunes a causa de la red fluvial del país vasto y una falta de control del transporte marítimo. El año pasado, en accidentes de este tipo murieron 112 personas. Bien, nos vamos hacia Egipto. La ciudad de Alejandría y otras localidades del delta del Nilo han sido escenarios de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes que atacaron con piedras y cócteles molotov varias comisarías y edificios gubernamentales. Los disturbios también se han reanudado frente al Palacio Presidencial del Cairo con un incendio de las puertas del complejo, al tiempo que estallaron choques entre manifestantes y policías en el norte del país. La agencia estatal de noticias MEN informó que varios encapuchados retiraron alambradas y prendieron fuego a una de las puertas del palacio, mientras que las fuerzas de la Guardia Republicana no han intervenido todavía. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar con el niño de apenas 2 añitos que se perfila como el nuevo talento de la NBA. Carnaval de Río que hoy empezó en Brasil. Volvemos. Perú, 55 años, junto a ti. Este sábado en Reportaje al Perú, seguimos en la ruta del Apu mitológico, por el camino de los arrieros. Hace un buen rato ya que dejamos la puna y el panorama empieza a cambiar. Veremos hermosos paisajes, piscigranjas y acogedores pueblos. Seremos testigos del trueque. ¿Quién me va a dar algo por esto? Tejidos en telares, Pachamanca, gente alegre y campamento frente al Apu. Pariacaca, ruta de dioses, camino de hombres. Segunda parte. Reportaje al Perú. Este sábado, al mediodía, por TV Perú. Mucho más que ver.
Gracias a Panasonic, Petroperú. Un lugar mágico y sorprendente. Celebra una de las fiestas más grandes de nuestro continente. La festividad en honor a la Virgen de la Candelaria. Un impresionante espectáculo de música, baile y coloridos trajes. Fiesta de la Candelaria 2013. Este domingo 10 de febrero, desde las 9 de la mañana. Solo por TV Perú. Mucho más que ver. Hoy en Tiempo Después hablaremos del cáncer y cómo ha pasado de ser una enfermedad fatal a una enfermedad que se cura. La historia nos demuestra además que esta enfermedad no discrimina sexo, edad, raza o condición social. Hoy a las 11 de la noche, el cáncer. Un apasionante viaje por el mundo del cine. Entra en contacto con sus creadores. Tenía un par de puntas sobre las cuales me gustaba trabajar. Una era la noticia de la vaca que cae de un avión y siempre quise hablar de un excombatiente de Malvinas. Y descubre lo que se esconde tras la escena. Instead of motion capture, it's kind of emotion capture. Con la crítica certera y audaz. Alguien dijo que el cine es una cinta de sueños. Otro que es un espejo pintado. También se ha dicho que es como la vida. En este programa creemos que todo eso es verdad. El placer de los ojos con Ricardo Bedoya. Por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, ahora nos vamos a conocer a un bebé de apenas 2 años que se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales por su capacidad para encestar las pelotas de baloncesto. El niño es todo un astro en el deporte de los gigantes. Con tan solo 2 años, el niño que observamos ya está en la mira de la NBA, ya que su facilidad para encestar lo ha convertido en todo un especialista. El video que corre por la web fue subido a YouTube por sus padres, quienes se percataron de la fabulosa habilidad del pequeño para encestar en diversos aros con diferentes pelotas y de distintas distancias. Según parece, para él no hay canasta imposible. Incluso ante la atenta mirada de sus padres, evita el bloqueo de niños mayores que él consiguiendo encestar. Pero su fabulosa habilidad con el balón no solo pasa por las canastas, también nos enseña la excelente puntería al derribar objetos desde regulares distancias. El video es una recopilación de las fabulosas jugadas que el pequeño ha logrado dominar. Con tan solo 2 años ha conseguido desde una carambola, pasando por tiros de espalda y trampolín, hasta ganar un sinnúmero de tickets en una máquina de baloncesto. Todo un crack, creo que es realmente todo un as en potencia. Este niño, en los Estados Unidos, cuando te dedicas al deporte, puedes, por ejemplo, conseguir becas, ¿no? En las universidades. Sí, ¿no? Yo me acuerdo, tenía amigas cuando estudiaba el doctorado, compañeras de estudios, que parte de su trabajo, para que no tuvieran que pagar a su vez la matrícula en la universidad, consistía en tutorear a alumnos que tenían becas deportivas. Entonces eso les facilita obviamente el pasar por la universidad. Generalmente empiezan a jugar en equipos universitarios y cuando destacan a ese nivel pasan a ligas profesionales. Muy bien, así que ese chiquito de 2 años, de aquí a unos 17, 18 años cuando lo vamos aprenda a hablar y a escribir, probablemente pueda tomar alguna decisión. Por ahora Muy bien, nosotros seguimos con Estados Unidos. Un grupo de vehículos eléctricos se ha robado el show de la exposición de autos del Salón de Chicago. En los últimos años, la competencia en el mercado automotor ha crecido aceleradamente y existen algunos puntos alrededor del mundo donde los nuevos engreídos de cada marca son presentados al público. Esta vez el Salón de Chicago abrió sus puertas a la prensa con un estelar fuera de lo común. En el centro de convenciones McCormick Place se presentaron más de 1000 vehículos de 30 compañías distintas.
El centro de atención de la velada estuvo a cargo de los vehículos eléctricos, que deslumbraron con sus aerodinámicos diseños. Creo que dentro de 2 o 3 años veremos aquí mismo que los vehículos eléctricos son una muy buena opción para muchos consumidores. Si es para un consumidor que conduce menos de 100 kilómetros al día, estos vehículos son un producto perfecto, adecuado a sus hábitos. El famoso salón este año presenta, muy aparte de los económicos eléctricos, una gama de nuevos muscle cars, conocidas marcas de fabricación americana y demás autos a gasolina de marcas mundialmente reconocidas. Es bueno saber que estos salones abren cada año con la exclusiva presentación de los nuevos modelos de diversas marcas consumidas en el mercado. Hablando de Chicago, este estará abierto al público desde el sábado 9 de febrero hasta el 18 del mismo mes. Bien, ahora nos vamos a España. Los hinchas del Real Madrid han puesto el grito en el cielo por una parodia presentada por un canal catalán en la que sus jugadores son comparados con hienas. La cadena pública catalana no ha tenido mejor idea que crear un video en el que compara a los jugadores del Real Madrid con las hienas. La parodia describe a estos animales como cobardes que persiguen en grupo a una sola víctima, en este caso Lionel Messi del Barcelona, hasta que lo agotan y finalmente lo cazan. Les hienes poden caçar en solitari o en grup. Gairebé sempre són les femelles les que lideren un atac, encara que hi participin nombrosos mascles. Solen atacar cries o animals malalts, però aquesta ha triat com a presa un ñu adult. Un mascle jove es fixa de seguida en el ñu. I no és l'únic. En el video se intercalan imágenes de hienas con imágenes de entradas y faltas muy duras de jugadores del Real Madrid como Xabi Alonso o Pepe. Las escenas además vienen acompañadas de la música de un recordado programa español, El Hombre y la Tierra. La rivalidad entre estos dos equipos no tiene límites. Ahora el equipo madrileño le entablará una demanda a TV3 por la sátira que deja a sus jugadores como los malos de la película. Muy bien, es sabido el enfrentamiento que hay entre el Real Madrid y Barcelona, pero también es llevado a la televisión. Este canal, por ejemplo, es el que duramente ha criticado a la familia real y ha insultado al rey de España últimamente y también se ha metido en un juicio. Así bueno, que... y este equipo es el Real Madrid. Claro. Bueno, Pepe sí es una hiena, el defensa sí es, pero por lo demás sí me parece excesivo. Bueno, pero esto no es peor que lo que le atribuyó al Barcelona la televisión siria. Eso ocurrió antes de que empezara este programa, por eso no lo cubrimos aquí, pero la televisión siria en algún momento dijo que el juego del Barcelona estaba diseñado para darle instrucciones a los insurgentes sobre las rutas por las que podían introducir armas al país, aunque no lo crean. Bueno, no creo ni siquiera que vean el fútbol. Muy bien, ahora vamos con otras noticias. La Agencia Espacial Europea ha puesto gran interés en impresión 3D para construir un modelo de base en la superficie lunar. Usar impresión 3D, según esta, permitirá la rápida construcción y despliegue, ya que no se necesitará enviar piezas. De hecho, utilizaría rocas lunares. Este no es el primer proyecto de esta índole que se presenta. Por ejemplo, la NASA ha fabricado repuestos con impresión de tercera dimensión, que es una tecnología que poco a poco se ha convertido en una herramienta utilizada en muchos ámbitos como repuestos, medicina y, por supuesto, la exploración espacial. Muy bien, nosotros vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar con lo que está sucediendo en Argentina, y ya que la inflación ha alcanzado su récord máximo. Y también autoridades alimenticias del Reino Unido retiraron de circulación lasañas de una marca conocida por contener, al parecer, carne de caballo. Volvemos. Mágico y sorprendente. Celebra una de las fiestas más grandes de nuestro continente. La festividad en honor a la Virgen de la Candelaria. Un impresionante espectáculo de música, baile y coloridos trajes. Fiesta de la Candelaria 2013. Este domingo 10 de febrero desde las 9 de la mañana. Solo por TV Perú. Mucho más que ver.
Economía es mucho más que ahorrar o saber gastar. Es una actividad que, aunque no parezca, está siempre presente en nuestras vidas. Y para entender mejor cada uno de sus procesos, es que ampliamos el horario de Punto Económico. Punto Económico, ahora, de lunes a viernes, a las 7 de la noche. Más tiempo para comentar, analizar e intercambiar puntos de vista. Punto Económico. Por TV Perú. Mucho más que ver. 20 años después, vuelve el diamante negro Manuel Donaire. Yo perdí el corazón. Con su estilo y voz, conquistó al Perú. Manuel Donaire en concierto. Pensamiento va tras de ti. Miércoles 13 de febrero, Teatro Peruano-Japonés. Y jueves 14 en María, Angola. Mírame cara a cara y sin temor. Informes 715-1634. Este domingo en Umbrales. Si quisiéramos comprar algo que se encuentra al otro lado del mundo y que no puedo encontrar en los escaparates de las tiendas de mi ciudad, es probable que sí lo podría encontrar en internet, en alguna página de remate, tienda virtual o alguna página web. Pero además, para que ese objeto pueda llegar hasta donde estamos, es probable que tendría que recorrer un largo camino y además pasar por un lugar como este, un centro de distribución. En Umbrales vamos a ver qué es el comercio electrónico y cómo se hace en el Perú. Umbrales, este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, y vámonos ahora a Argentina. La inflación ha alcanzado su récord máximo con 25,8%, la más alta de América Latina, mientras que en Brasil una situación similar ha obligado al gobierno a adoptar medidas para frenar así el alza de la inflación. Los altos índices de la inflación en Argentina y la legitimidad de las medidas para calcular su variación han estado en el ojo de la tormenta los últimos días, luego de que el FMI aplicara la semana pasada una inédita censura a este país por su demora en implementar medidas para remediar la inexactitud de sus datos en el índice de precios al consumidor y el Producto Bruto Interno. Tras la medida, esta semana el gobierno argentino tomó una decisión que no había implementado en ese país en más de 2 décadas. Ordenó a los supermercados que congelen sus precios hasta el 1 de abril. Ese control busca contener una de las mayores inflaciones del mundo, que según los cálculos privados se ubica en un 25% anual. Para los opositores, una medida que no son más que manotazos de ahogado que da el gobierno. Estoy cansada de que me mienta la señora Cristina, el señor Moreno y todos. ¿Se da cuenta? Porque yo vengo a comprar todos los días, soy clienta, vivo hace 47 años. Entonces conozco allá, conozco acá. Vine allá, me encontré con que todo era más caro. El yogur me había aumentado, la leche había aumentado, todo había aumentado. Y hoy me hacen ver que esos precios quedan estables. Lo arreglaron ya. A mí me suma, me viene bien, porque si no tengo que estar continuamente yendo de supermercado a ver qué es lo que está más barato y qué es lo que está más caro. Como por ejemplo, yo ahora vengo a Coto porque sé que algunas cosas puedo comprar en Coto, en otras en Día y otras en Bea. Entonces tengo que andar recorriendo. De esta manera sería bárbaro porque uno sabe que ya sería el precio parejo para todo. Luego de la advertencia del FMI para que Argentina reformule sus estadísticas económicas, el gobierno también ha informado que a fines de este año se comenzará a implementar un nuevo índice para medir la inflación, algo que muchos dudan se concrete. Por otro lado, en Brasil la inflación también sigue ocasionando dolores de cabeza. En el mes de enero se aceleró a su ritmo mensual con un 0,86%. Ha sido el más intenso en casi 8 años, lo que genera apuestas a un alza de las tasas de interés, que complicará más los esfuerzos del gobierno para revivir una economía casi estancada. Luego de ello, esta semana la presidenta Dilma Rousseff anunció un paquete de extensiones tributarias a la canasta básica de alimentos con el doble objetivo de contener el alza inflacionaria y de reavivar su economía.
En otras partes de América Latina, a diferencia de ambos países, han mostrado una desaceleración. Es el caso de México y Chile. Muy bien, es preocupante la situación en Argentina, que como vemos la gente reclama, ¿no? Sí, la cifra que se da en el reportaje, 25.8% de inflación anual, es la cifra que dan consultoras privadas. ¿Ya? La cifra oficial es de 10.8%, pero la prueba de que la verdadera cifra o el verdadero nivel de la inflación en la Argentina es el que indican las consultoras privadas, 25.8, y no el oficial, 10.8, es el hecho de que cuando los sindicatos, por ejemplo, negocian convenios colectivos, los aumentos suelen ser de 25 a 30%, y eso incluso los sindicatos con dirigencia oficialista, o sea, porque saben que el cálculo oficial no es verdadero. En el caso de Brasil, el que haya resurgido la inflación es grave, porque Brasil está teniendo un problema de caída de la tasa de crecimiento, y habitualmente las políticas que se aplican para contener la inflación, como elevar las tasas de interés que controla el Banco Central, suelen tener efectos adversos sobre el crecimiento. Entonces Brasil va a tener que hacer un balance muy delicado entre políticas de fomento al crecimiento y políticas de control de la inflación, y no es claro que pueda lograr ambos objetivos. Pero ¿qué puede pasar en la Argentina? ¿Puede repetirse lo de hace unos años, que la población se movilice y precios, por ejemplo, que se pongan a tope, pues, ¿no? Que el aumento de precios de alimentos de primera necesidad? Bueno, no estamos en una situación ni remotamente parecida a la de Venezuela, por algo que mencionábamos al inicio del programa. El 80% de los alimentos que se consumen en Venezuela son importados. Argentina es más bien una usina generadora de productos alimenticios. Es un gran exportador de carne, soya y cereales. Entonces, digamos, por lo menos ese componente de la canasta básica, que es el más importante, está cubierto fundamentalmente con producción local. Muy bien, y vamos a propósito de la economía en Bélgica, Bruselas. Tras una maratónica negociación, los socios de la Unión Europea lograron un pacto sobre el presupuesto del 2014 al 2020. Londres y Berlín consiguieron imponer un recorte en el gasto, pero los principales grupos de la Eurocámara, que tiene derecho de veto, rechazaron este acuerdo. Tras 24 horas de una maratónica negociación y tensa pugna política, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha presentado en Bruselas la propuesta que constituye la base del acuerdo de la Unión Europea. Se trata de una contracción en términos reales del presupuesto comunitario. Este es un presupuesto de la moderación. Simplemente no podía pasar por alto las realidades económicas extremadamente difíciles en toda Europa, por lo que tuvo que ser un presupuesto magro. Por primera vez hay un recorte real en la comparación con el último marco plurianual financiero. El acuerdo que fija el gasto de la Unión Europea para los próximos 7 años establece un techo de gasto de 960.000 millones de euros, 1,3 billones de dólares. Ahora irá al Parlamento Europeo para su aprobación final, un proceso que podría llevar varios meses. En tanto, Bruselas ha mantenido un respetuoso y prácticamente inexpugnable silencio institucional respecto al caso Bárcenas. Sin embargo, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, no ha podido evitar que sea consultado sobre el escándalo de corrupción terminada la cumbre. Vueltas a ese asunto. Ahí, en mi intervención expresé mis sentimientos, cómo veía yo las cosas, y a partir de ahí, pues mire, yo me tengo que dedicar a estas cosas, a intentar que esos acontecimientos no se vuelvan a repetir, pero no voy a estar en esto porque si no, no acabamos nunca. Y le ruego que me entienda también. Los recortes acordados por la Unión Europea recaen principalmente en el gasto para el transporte transfronterizo y proyectos de energía y telecomunicaciones que se redujeron en más de 11.000 millones de euros. Muy bien, para muchos están considerando que es el presupuesto más austero. Bueno, es que nunca, desde que existe la Unión Europea y desde que se aprueban estos presupuestos por periodos de 7 años, nunca había habido una reducción real del presupuesto. Sin embargo, digamos, comentábamos ayer que el presupuesto de la Unión Europea, del Consejo Europeo, fundamentalmente, representa 1% del Producto Europeo y nunca ha habido déficit porque no puede haberlo. Por normas de la propia Unión Europea,
todos los presupuestos de la Unión deben estar balanceados. Entonces no era realmente un tema de gran necesidad el que llevó a reducir el presupuesto, eran factores de otra índole, algunos de los cuales mencionábamos ayer. Pero bueno, esto todavía no es ley, digamos, todavía tiene que ser aprobado por el Parlamento, que por primera vez tiene la potestad de aceptar o rechazar la propuesta del Consejo Europeo. ¿Pero qué posibilidades hay que lo prueben, lo ratifiquen? ¿Qué crees? Bueno, el Partido Popular Europeo tiene el grupo más grande en la Unión y es probablemente la fuerza más proclive a aprobarlo. Entonces es posible, y los grupos de extrema derecha también probablemente estén a favor de aprobarlo, porque además son grupos claramente antieuropeístas. La izquierda va a votar dividida probablemente, entonces es posible que se apruebe. Bueno, ahora nos vamos a Mali. Un atacante suicida hizo estallar su carga explosiva cerca de un punto de control en la ciudad de Gao. En tanto, un ex embajador estadounidense reveló algunos detalles que países occidentales habrían financiado de manera indirecta a los rebeldes islamistas. Se trata del primer atentado suicida acontecido en Mali desde la intervención francesa que logró expulsar a los islamistas de los feudos de Gao, Tombuctú y Kidal. Un atacante suicida hizo estallar su carga explosiva junto a un grupo de soldados malienses al norte de la ciudad de Gao. Las tropas galas se encuentran desplegadas también en el país africano, donde han conseguido frenar junto al ejército maliense el avance islamista. El Movimiento por la Unidad y Yihad en África del Oeste ha reivindicado el ataque que dejó a un soldado herido. En tanto, una ex embajadora de Estados Unidos en Mali, Vicky Holdstone, ha dejado entrever que países occidentales han financiado indirectamente a los rebeldes islámicos. Hace 2 años, Al-Qaeda en el Magreb Islámico secuestró a franceses en una mina de uranio en el norte de Níger y para liberarlos, Francia pagó un rescate de cerca de $17 millones. Huddleston, embajador en Mali entre 2002 y 2005, añadió que aunque todos los gobiernos nieguen a aceptar ese tipo de prácticas para intentar liberar a sus secuestrados, todo el mundo sabe que el dinero pasa de mano en mano a través de diferentes intermediarios, y ese dinero termina en la tesorería de los rebeldes, que les permite comprar armas y reclutar más miembros. Bien, y nos vamos al Reino Unido. Las autoridades han descubierto más casos de carne de caballo sin marcar en alimentos de supermercados. Veamos. El fabricante británico de alimentos Findus ha señalado que algunas de sus lasañas de ternera suministradas por la compañía proveedora francesa Comigel contienen carne de caballo. La empresa informó que ha retirado del mercado sus lasañas precocidas de 230, 360 y 500 gramos como medida de precaución. La Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido manifestó por su parte que analizó 18 productos de lasaña de ternera de la compañía, de los cuales 11 contenían carne equina. Tenemos grandes problemas en nuestras manos. Es un problema masivo, causado por las empresas que no se aseguran de lo que están vendiendo. Tenemos que investigar esto, debemos averiguar si hay criminalidad. La compañía británica insistió en que la decisión de apartar del mercado las lasañas no obedeció a ningún asunto relacionado con la seguridad alimentaria. Puede haber algunos de estos productos en las escuelas, en los congeladores de los hospitales, en los congeladores de la prisión. El gobierno gasta 2 millones de euros al año en la compra de alimentos. En un comunicado, Findus reveló que tras llevar a cabo una investigación concienzuda en sus productos, corroboró que las pruebas realizadas en las lasañas de carne de ternera, producidas por un proveedor y no por Findus, se detectó rastros de carne ecuestre. El portavoz de la marca de comidas ha asegurado que merecer la confianza de los consumidores es una prioridad clave para la empresa. Muy bien, primero hubo el escándalo de las hamburguesas de carne de caballo, ahora la de lasaña. El problema es el engaño, ¿no? Es decir que es de vaca, pero es de caballo, ¿no? El decir que es carne de primera porque los caballos que emplearon corrieron en la primera carrera del hipódromo, probablemente, ¿no? Claro, pero es el escándalo que se da porque ahora... que no se advierta. ¿Qué pasa? Que en Europa retiran todo de toda la producción y es la pérdida que tienen también todos los comerciantes, ¿no? Bueno, yo recuerdo que en el Perú en una época los embutidos tenían lo que se daba en denominar carne industrial y aparecían los ingredientes y averiguando eso resultaba ser carne de caballo, eran caballos de carrera sacrificados que terminaban en los embutidos. Pero bueno, no decían que era de caballo, pero decían carne industrial, claro, como si hubiera tal cosa como carne producida industrialmente. En fin, el punto es que te mientan, ¿no?
Muy bien, y científicos de las agencias espaciales internacionales se alistan para observar la llegada del asteroide bautizado como 2012, el DA-14, la roca espacial que pasará más cerca de la Tierra en los últimos 100 años. Este es el nuevo video que difundió la NASA para mostrar qué tan cerca pasará este 15 de febrero el asteroide 2012 DA-14, el cuerpo espacial de su tipo que más cerca pasará de la Tierra en 100 años. El asteroide de unos 45 metros de diámetro pasará junto al planeta a unos 28.000 kilómetros de distancia a una velocidad de 7.8 kilómetros por segundo, es decir, estará en el área en el que orbitan satélites meteorológicos y de comunicaciones. Sin embargo, no existe peligro alguno para estos satélites, así lo explica Donald Yeomans, director del programa de objetos cercanos a la Tierra de la NASA, quien dijo, si bien no es posible ningún impacto contra la Tierra, el asteroide pasará tan cerca que en algunos lugares del planeta como Australia será posible verlo tan solo usando un par de binoculares. Realmente no hay nada de qué preocuparse. Entendemos su órbita extremadamente bien y podemos decir con toda confianza que no hay ninguna posibilidad de golpear la Tierra, y las probabilidades de golpear el satélite son insignificantes. El asteroide 2012 DA-14 fue descubierto el año pasado por aficionados en el sur de España desde un observatorio a una altitud de 1.700 metros. Científicos de la NASA estiman que asteroides como estos pasan así de cerca cada 40 años, sin embargo impactan contra la Tierra una vez cada 1.200 años. Muy bien, mientras esto pasa, en Brasil se divierten, ya que hoy se sumergió el país, Río de Janeiro, en el frenesí del carnaval con la tradicional ceremonia de entrega de las llaves de la ciudad al rey Momo, cuyo reinado es de 5 días. Y como único cometido será impulsar la locura y la diversión en esa ciudad. La fiesta de Río de Janeiro es la más multitudinaria del Brasil y va a movilizar este año a cerca de 6 millones de personas. Para prevenir enfermedades de transmisión sexual, el gobierno distribuirá en estos días nada menos que 68 millones de preservativos en todo el país. Río es el centro de la fiesta con espectaculares desfiles de las escuelas de samba, cada una compuesta de hasta 4.000 bailarines disfrazados. En su mayoría son gente humilde proveniente de las favelas que tendrán lugar las noches del domingo y el lunes en el llamado Sambódromo, un recinto donde más o menos asisten unas 72.500 personas. Como vemos, son imágenes del inicio del carnaval que ya empezó el día de hoy en la ciudad de Río de Janeiro. Santo Guerreiro vai abençoar. Quero ver uma coisa. Vejam a luz. Quero ver se vocês estão afiados. Oceania contigo. Galera aqui de baixo blanco. Atenção. Joga a mãozinha. Muy bien, así no importa que pase el asteroide cerca de la Tierra, la gente se divierte muchísimo con el carnaval, ¿no? Sí, 68 millones de preservativos para 5 días en una sola ciudad. No me digas que es poco. No, iba a decir que es más bien presuntuoso, ¿no? Es como, digamos, hacer ostentación de sus dotes viriles. O sea, ¿cuántas veces van a tener sexo al día? Bueno, y a lo mejor no te das esas preguntas y bueno, ese es el carnaval que dura 5 días. Nosotros nos despedimos con esto y los vamos a dejar con el siguiente musical, con ABBA, una agrupación sueca que ganó en 1974 el Festival de Eurovisión y luego causó sensación con sus éxitos. Nos vemos.